Luman Radio News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast de la Luman Radio News, y hoy vamos a continuar con el esquema que estamos siguiendo. Ya sabéis que en primera instancia yo suelo hablar de un tema que tiene que ver con algo que me habéis comentado vosotros o que me ha pasado a mí, y luego en una segunda parte pues paso a leer vuestros comentarios, vuestras preguntas y a responderlas en directo. Hoy el tema con el que vamos a iniciar es respondiendo a la pregunta: ¿por qué todo está en contra de mí? ¿Por qué la vida es tan difícil? Bueno, yo he tenido un día difícil. Cuando digo que tengo un día difícil, no me estoy quejando, hago una observación objetiva. Otra cosa es poder evaluarlo en el formato de queja, ¿vale? Es diferente expresar un hecho negativo a tenerlo asociado a una emoción negativa. Entonces, hoy yo he tenido una reflexión racional sobre qué me estaba pasando, diferente a quejarse. Es bueno observar qué ocurre, aunque sea negativo, pero no nos favorece entrar en la energía de la queja, que como ya sabéis no es masculina. Bien, recuerdo también que en el podcast estamos hablando para toda la audiencia, hombres y mujeres, ¿vale? Solamente hablo más hacia los hombres en el canal de hombresigma.com, en el cual estamos trabajando todos los domingos el training de la masculinidad positiva en el siglo XXI, pero aquí en la Luman Radio News pues hablamos en general. Bien, una de las cosas que nos enseñan a los psicólogos a trabajar en primera instancia en consulta es lo que llaman el control de los pensamientos automáticos negativos. Una observación que haces cuando ya llevas cierto tiempo viviendo en el planeta es que tú no escoges tus pensamientos, te van llegando como una especie de tren, uno detrás de otros, y por la forma en la que nos han educado y por el contexto en el que vivimos, generalmente ese tren automático de pensamientos pues es un tren de pensamientos automáticos negativos que evidentemente influyen en nuestras emociones, ¿no? Y todo esto ocurre en automático porque esa especie de voz interna de pensamiento automático negativo no pide permiso para hablar, está todo el día hablando como si fuera una especie de radiador o locutor, mejor dicho, de radio, ¿no? Como estamos haciendo aquí. Entonces, dos observaciones importantes. Una, no podemos evitar esa voz interna, ese locutor de radio. Y dos, generalmente lo que está comentando el locutor es negativo. Los psicólogos lo llamamos pensamiento automático negativo. Y claro, a más tiempo enganchado al pensamiento automático negativo, peor se siente uno. Y bueno, y peor va el día, ¿no? Cuando eso se alarga mucho en el tiempo y en el espacio y aumenta en frecuencia y en intensidad, pues ya hablamos de trastornos psicológicos. Una cosa es estar triste y otra cosa es tener una depresión. Pero claro, si empiezas a estar triste con mucha frecuencia y con mucha intensidad, cuando han pasado varios días, varias semanas, pues ya tenemos una depresión. Es decir, la depresión es la tristeza en una frecuencia e intensidad alta. De manera que el pensamiento automático negativo es elevado y constante. No obstante, y esto es muy curioso porque hay que preguntarse ¿por qué ocurre esto? En general casi todo el mundo vive en un estado continuado de pensamiento automático negativo. Si somos racionales, si somos estoicos, si somos científicos, habría que preguntarse por qué demonios es negativo, ¿no? Podría ser neutro, podría ser 50%, 50%, es decir, una especie de 50-50, ¿no? Pues no. Resulta que cuando se hacen los autorregistros en consulta o en los estudios del pensamiento automático de las personas, resulta que la mayor parte de los casos es negativo. Y esto nos lleva a una pregunta que es tan científica como filosófica, que es ¿por qué el ser humano tiene tendencia en automático a pensar en negativo? ¿Por qué no en positivo? O bueno, si no en positivo, por lo menos en neutro, ¿no? Que uno pueda salvarse medianamente. Pues no.
Cuando hacemos los autorregistros de pensamientos automáticos de las personas, da igual que sean pacientes o clientes de consulta que personas entre comillas normales, ¿vale? Recuerdo que los que van a consulta del psicólogo en el 99,99% son normales, ¿ok? Pero lo que iba, ¿por qué tenemos tanto pensamiento automático negativo? ¿Por qué esa tendencia? Porque además no nos favorece ni a nivel personal ni a nivel de especie, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿Y por qué? Evidentemente es una pregunta tan científica como filosófica, pero vámonos un momentito a lo filosófico, ¿no? El hecho científico es que el ser humano la mayor parte del tiempo está distorsionando cognitivamente, es decir, teniendo pensamiento automático negativo que lleva evidentemente a un montón de emociones negativas, ¿no? Y eso nos pasa a todos, no se salva nadie. La pregunta filosófica, porque el hecho científico ya lo tenemos localizado, la pregunta filosófica es ¿por qué demonios el ser humano tiene esa altísima tendencia a pensar en negativo? ¿Por qué? No tiene lógica. La lógica sería que fuera como mucho neutro, y si ya podemos escoger, pues positivo. Pues no, señores y señoras. Es pensamiento automático negativo que arruina nuestra salud física y mental. La gran pregunta filosófica de hoy es ¿por qué demonios el ser humano tiende por naturaleza a lo negativo? ¿Por qué? Vuelvo a decir, estadísticamente hablando, pues debiera ser un 50-50, un 50% de probabilidades. Es como cuando tiramos una moneda al azar, ¿no? Sale cara o sale cruz, en principio, con un 50% de posibilidades, ¿no? La determinación no va más allá de ese 50% probabilístico. Pero aquí no. Aquí tú coges a cualquier persona de la población al azar y la invitas a hacer un autorregistro o un registro de sus pensamientos, y vamos a ver que en la mayor parte de los casos, la mayor parte del tiempo, es negativo. Reincido mucho en la pregunta porque no nos la hacemos porque estamos ya tan acostumbrados a pensar en negativo y a sentirnos mal que forma como parte de lo cotidiano y lo diario, pero no tiene nada de normal en el sentido de por qué tenemos tendencia a lo negativo. Cuando la gente viene a trabajar en consulta con los psicólogos clínicos, lo primero que aprendemos es a localizar las distorsiones cognitivas, es decir, qué es lo que nos estamos diciendo que no es verdad, porque la mayor parte de las cosas en negativa que nos decimos no son reales. Cuando luego contrastamos con lo real, el pensamiento negativo que tenemos, pues no es real. Estamos viviendo en negativo cuando en realidad no está pasando nada en negativo, o está pasando muy poco, o está pasando otra cosa, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué esa gran tendencia en el ser humano a tirar a lo negativo? Pues sencillamente no lo sabemos, sencillamente ocurre por alguna razón que se nos escapa en términos filosóficos, porque el hecho sí está constatado en términos científicos, pero en términos filosóficos no sabemos por qué la especie humana está condenada a la negatividad desde su propio pensamiento diario. Es increíble lo que estoy diciendo, pero cualquier ser humano en este planeta tiene tendencia desde que nació a lo negativo, a pensar en negativo y a sentirse mal. Y no hay una explicación más allá del hecho. Por eso tenemos que ser muy realistas, y esto es una gran red pill, que para algunos incluso es una black pill, una píldora negra, porque es muy potente tener que descubrir que las estadísticas no están a nuestro favor. Y esto no lo digo como persona afectada, porque afectados estamos todos, sino lo digo como científico. Es decir que, ¿por qué parece que la realidad está en nuestra contra? Cuanto más nos forzamos por hacer muchas cosas, todo se vuelve más difícil, aparecen más problemas, más dificultades. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. Podría haberlo sido, porque vuelvo otra vez a la estadística. Podría haber sido neutro, podría haber sido positivo, podría haber sido negativo. No, tocó negativo. ¿Por qué? Porque el ser humano está condenado de alguna manera o predispuesto a lo negativo. Pues no lo sabemos.
Y no estoy siendo negativo en esto que acabo de hacer, estoy siendo absoluta y asquerosamente objetivo y realista. No me gusta nada lo que estoy diciendo. Yo soy el primero al que no le gusta. Pero es importante ser consciente de esto para poderlo combatir. Si tú no eres consciente, como el 99,99% de los seres humanos, de que tienes tendencia a lo negativo, pues no puedes pararlo antes de que te haga daño, que es lo que suele ocurrir cuando nos damos cuenta de las situaciones. Ya es tarde o casi tarde porque nos hemos hecho mucho daño. Ojo a lo que estoy diciendo. La consciencia de esa tendencia hacia el pensamiento automático negativo es bueno para la salud porque vas por delante. Y tanto a nivel psicológico como físico puedes hacer muchas cosas. Yo, por ejemplo, como profesional de la salud mental, pues me tuve que entrenar para ayudar a mis pacientes o clientes en combatir el pensamiento automático negativo, que como ya os digo es automático y negativo. Claro, eso es una destreza que adquieres e incorporas a tu vida como hábito y que te hace vivir mucho mejor, porque te das cuenta antes que nadie de que otra vez has vuelto a lo negativo y lo paras. Esa técnica se llama detención del pensamiento automático negativo. Lo que estoy diciendo es que si no haces nada, la probabilidad de que pienses mal y te sientas peor es del 99,9%. ¿Cómo se combate esto? Desde la Red Pill, desde la conciencia de lo real, que es que el ser humano está condicionado genética y culturalmente hacia lo negativo. Cuando te das cuenta, y solo cuando te das cuenta, puedes hacer algo. Luego sé consciente de tu procesamiento mental que tiende a lo negativo y podrás resolver un montón de problemas antes de que se hayan producido. ¿Por qué he escogido hoy yo este tema para hablarlo? Bueno, pues porque yo he tenido hoy un día especialmente de pensamiento automático negativo. Y ojo, no me ha ido mal el día, no me ha pasado nada, no he tenido ningún problema grave. Pero no importa, porque al final la calidad de la vida es la calidad de las experiencias emocionales. Y si te sientes mal, no hace falta de que te haya pasado una barbaridad. Te simplemente mal, ¿no? Bueno, pues sin que hoy me haya pasado nada, yo he experimentado una afluencia o un incremento de emociones negativas en mí. Y alguien dirá, pero tú eres Luhmann y además eres un psicólogo. Y yo digo, ¿y qué? Esto es como el tema del hambre. O sea, tú podrás aprender a gestionar tu hambre, pero siempre tendrás hambre. Nadie está exento de tener pensamiento automático negativo. Nacemos con pensamiento automático negativo, vivimos con pensamiento automático negativo y morimos con pensamiento automático negativo. Aquí la conciencia o la sabiduría está en saberlo para detectarlo cuanto antes y arreglarlo, cambiar la dirección, ¿vale? Así que el tema no es el ser humano tiene que dejar de pensar en negativo. No puede. El ser humano lo que puede hacer, y lo digo como psicólogo y como neurocientífico, es gestionar su pensamiento para disminuirlo en negatividad. Qué bueno lo que acabo de decir, porque aquí sí podemos hacer mucho. Vuelvo a repetir, que es lo que está confundido mucha gente. No, el problema del ser humano es que piensa en negativo. Es verdad, y se va a morir pensando en negativo. Pero eso no significa que no podamos hacer nada. El hacer algo se llama gestionar y controlar el propio pensamiento automático negativo, que es inevitable. Sí es cierto que con el tiempo, cuando estás entrenado, se reduce muchísimo, pero siempre volverá a aparecer. Sí es cierto que si estás entrenado, aparecerá cada vez menos y con menor fuerza, frecuencia e intensidad, pero siempre habrá una lucha constante contra la negatividad. Pero hay días, como por ejemplo me ha pasado a mí hoy, lo cito para que veáis que lo que estoy hablando no tiene nada de abstracto, que se vuelve todo como más negativo, ¿no? Es más, son días en los que generalmente tú estás intentando hacer lo contrario. Estás intentando mejorar tu vida, mejorar la vida de los demás, has puesto energía, has puesto esfuerzo,
has involucrado a más gente, has hecho mucho movimiento en fuerza, en energía, en tiempo, en programaciones, para hacer que las cosas vayan a mejor. Y precisamente en esos momentos es cuando más problemas aparecen. Es como si todo estuviera en tu contra y tú dices, los hechos muestran que es real. Es decir, que hoy precisamente yo puedo dar fe o puedo dar datos de que efectivamente cuando me he puesto a mejorarme a mí o a mejorar a los demás, parece como si hubiera una especie de fuerza contraria que aparece más hoy que otros días. Y esto no es subjetivo, se puede medir. La pregunta es, ¿por qué? O sea, el hecho está. La pregunta es, ¿por qué la vida es tan difícil, tan cruel, tan injusta, en algún grado, ¿vale? No estoy hablando de la crueldad máxima ni mucho menos, pero sí estoy hablando de cosas que no nos gustan y que además aparecen cuando uno está precisamente intentando hacer lo contrario, ¿no? Entonces, hipótesis de trabajo, pues que la vida está hecha para complicársela al ser humano. Y la gran pregunta sería, ¿por qué? Esa es la gran hipótesis de trabajo. ¿Por qué el ser humano lo tiene tan difícil? ¿Por qué no lo tiene más fácil? Porque en principio y teóricamente podría tenerlo, ¿no? Pero no es verdad que lo tenga más fácil. No es verdad que la vida sea sencilla. De hecho, los psicólogos, los psiquiatras, los profesionales de la salud existimos precisamente para combatir todo ese halo de negatividad y de negativo y de injusticia y de crueldad. Es decir, que la profesión de los profesionales de la salud, y valga la redundancia, está justificada precisamente por el núcleo de la conversación que mantengo con vosotros. Es decir, que hacen falta psicólogos y psiquiatras y otro tipo de profesionales porque la vida es cruel y es injusta y tiende a lo negativo. La gran pregunta es ¿por qué? Y claro, aquí ya nos vamos al núcleo de lo que hemos visto en los últimos podcasts y que vamos a ver en el canal de hombresigma.com y en la Academia Luhmann en profundidad, que es que uno está intentando crear una identidad, crear un sentido de la vida, crear una dirección de la vida en tanto a creación de proyectos, ¿no? Que pueden ser personales, familiares, económicos, financieros, relacionados con la amistad, relacionados con el tiempo libre. O sea, uno está intentando vivir en condiciones, vivir bien. Y uno se da cuenta de que no es fácil. Es más, muchas veces, cuanto más estás poniendo en el intento, más difícil se torna. Y se puede medir, ¿eh? Se puede medir. No es totalmente subjetivo lo que estoy diciendo. La gran pregunta es, ¿qué o quién pudiera tener interés por complicarnos la vida? Evidentemente no tengo una respuesta porque esto va más allá de lo científico, ¿no? Pero filosóficamente hablando, que es la base en la que me apoyo para tener esta conversación, pues da la impresión, por los datos, de que la vida está hecha para complicarle la vida y, valga la redundancia, al ser humano, ¿no? Es decir, que parece como si hubiera un esfuerzo, un interés, porque todo fuera difícil, porque el ser humano sufriera más, ¿no? Bien, pues una vez que hemos hecho la gran red pill, que para algunos es una gran black pill, una gran píldora negra, pues algo habrá que hacer, ¿no? Porque la evidencia es que todo cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo, los días son complicados, las relaciones humanas son complicadas, conseguir dinero y un trabajo es complicado. Es decir, que vivimos en un proceso de complicación grande, ¿no? Y a pesar de que hay un montón de profesionales que están intentando y que estamos intentando de minimizarlo, la dificultad no desaparece, el sufrimiento no aparece y empleamos dinero y nos formamos y buscamos soluciones y oye, que esto no termina de solucionarse, más algunos caen en el intento de supervivencia y caen tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Señores, esto no es fácil para nadie y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿quién tiene interés o qué tiene interés en que esto sea así de complicado? Porque el dato está, el hecho está, y es que la vida es difícil. Eso podemos medirlo desde la ciencia. Y ahora desde la filosofía nos hacemos esa gran pregunta de ¿qué
demonios está pasando aquí? Porque de igual manera que no tenemos una respuesta para el hecho de la dificultad, la crueldad, la injusticia de la vida, sí podemos medirlo, ¿no? Bien, pues una vez que uno ha tomado esta posición, yo la tomé inevitablemente en la consulta de psicología, es decir que a veces algunas vidas durante un tiempo, y digo a veces y durante un tiempo porque al final nadie se salva, pues puedes tener como cierta temporada de bondad en tu vida, de bondad en el sentido de que te vas razonablemente bien, pues unas semanas, unos meses, yo no diría un año, no creo que nadie llegue a un año en este planeta, pero parece como que va bien, ¿no? Y mientras va bien, pues uno no se hace preguntas, simplemente está concentrado en su vida diaria, su vida cotidiana. Pero el hecho es que tarde o temprano todos tenemos que enfrentar una vida difícil. Por cierto, si de algo sabían de esto, son nuestros amigos estoicos, que son, históricamente hablando, los mayores expertos desde la antigüedad en cómo afrontar una vida difícil que tenemos todos de la mejor manera posible. De hecho, la regla número 1 del estoico es: haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Es decir, que somos conscientes de lo real y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Bueno, pues todo esto justifica el que yo hace ya un montón de tiempo saliera de la consulta, porque eso me llevó a estar en contacto con el sufrimiento humano a diario y ya no era solamente el de mi vida, era el de decenas de miles de personas con las que estuve en contacto que estaban sufriendo. Es decir, que el sufrimiento era algo muy real, tanto dentro de mí a nivel personal como fuera de mí en las personas con las que trabajaba, ¿no? Y además, cuando eres psicólogo, pues estás muy en contacto con el núcleo del sufrimiento del otro y extrapolando de la propia humanidad, porque por la consulta de un psicólogo o de un profesional de la salud pues pasa de todo es de todo, y llega un momento en el que tú te das cuenta de que no hay quien se salve y de que de alguna manera estamos condenados a sufrir y vivimos en una especie de valle de lágrimas, y esto sin ponerme negativo ni subjetivo. Es decir, midiendo los datos, vivimos en un mundo en el que se sufre casi constantemente. Sí es cierto que en diferente grado, que va de leve, pasando por moderado y llegando a grave, ¿no? No obstante, todas las personas del planeta sufren todos los días en algún grado, ¿no? Señores, estamos objetivamente hablando de que vivimos en el planeta del sufrimiento. Y esto que acabo de decir va más allá de la grandilocuencia, o sea, es impresionante desde el punto de vista filosófico, ¿no? La mayor parte de los filósofos, cuando han abordado... por cierto, hago un paréntesis y ya en poco tiempo nos metemos en el análisis de comentario. A la filosofía se llega por el sufrimiento. Y me explico. Nadie se para en este planeta a hacerse las típicas preguntas de ¿quién soy yo? La pregunta por la identidad. ¿Qué sentido tiene mi vida? La pregunta del ¿para qué estoy aquí? O ¿en qué dirección construyo? ¿En qué dirección vivo? La pregunta por las metas. O sea, nadie se para en principio a hacer eso, no es lo natural. El hombre del Paleolítico tenía muchas cosas que hacer antes de pararse a hacer especulación filosófica, ¿vale? El hombre del Paleolítico no tenía espacio para la filosofía. La filosofía la hicieron los ricos, los poderosos, los que tenían tiempo para pensar. De hecho, para poderse deprimir, y esto ya lo hemos hablado varias veces, hay que tener tiempo para deprimirse. Ojo lo que acabo de decir, porque es fundamental. Uno de los factores que hace que en el siglo XXI haya más depresiones que nunca es que la gente tiene tiempo para deprimirse. Hasta hace muy poco, 50, 80 o 100 años, la vida era mucho más dura, mucho más difícil y mucho más injusta, y sencillamente no había tiempo para la depresión, porque todo el tiempo y la energía se la llevaba la mera supervivencia diaria. Señores, lo que acabo de explicar
es que en estos momentos estamos en el mayor pico de depresión de toda la civilización humana porque tenemos tiempo para que eso ocurra. Ya hablaremos otro día en más profundidad de este asunto. Pero a lo que iba, la filosofía es una actividad humana a la que se llega a través del sufrimiento. Cuando uno sufre es cuando empieza a preguntarse, bueno, ¿y yo por qué tengo que sufrir? Bueno, ¿y este sufrimiento de dónde me viene? Bueno, ¿y yo quién soy? Bueno, ¿y yo ahora que me he dado cuenta de lo que ocurre, en qué dirección voy? ¿Os dais cuenta de que hacemos filosofía a partir de pegarte con el sufrimiento? Llámese Red Pill, píldora roja. Y no quiero llegar a la media hora con el tema de hoy porque ya me quiero pasar en los comentarios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya somos conscientes, ya somos Red Pillers, ya sabemos que nos vamos a comer el sufrimiento sí o sí, mientras estemos en este planeta y en esta vida. No estoy siendo negativo, no estoy siendo derrotista, al contrario. Estoy siendo objetivo y realista para evitar el sufrimiento en la mayor cantidad posible. De hecho, el objetivo del Luhmann Project, uno de ellos, uno de los principales, es reducir el 90% del sufrimiento diario del ser humano, que es muchísimo. A lo que voy. No podemos dejar de sufrir, pero sí podemos aprender a reducirlo mucho. ¿Cómo? Históricamente, porque no somos nuevos. Aquí hay millones de seres humanos que ya han pasado antes por esta situación. Vamos a preguntarles a los antiguos, a los sabios, a los que ya pasaron por aquí. Y vamos a preguntarle como generación nueva, porque aquí somos todos nuevos como generación. Vamos a preguntar a los antiguos. Señores, ¿cómo habéis combatido el sufrimiento? ¿Y sabéis cuál es la respuesta? Fortaleza mental, fortaleza emocional y fortaleza física. ¿Qué os suena? Especialmente a los que estáis en el canal de hombresigma.com. Pues señores, eso es lo que estamos haciendo. El manual de masculinidad positiva en el siglo XXI lleva a los hombres a hacerse fuertes, a adquirir fortaleza mental, emocional y física, porque es lo único con lo que podemos pelearnos con el sufrimiento. Por una parte para disminuirlo y por otra parte para gestionar y bregar con el que no podemos hacer desaparecer. En cualquier caso, la clave, la pieza, la estrategia, o si lo preferís el secreto, se llama fuerza, se llama fortaleza. Por eso el futuro es de los fuertes. Señores, todo lo que hay detrás del manual de masculinidad positiva en el siglo XXI es, como ya sabéis y habéis escuchado miles de veces, que seamos hombres fuertes, porque es la única manera de vivir y prosperar en este planeta con conciencia, dignidad y libertad. ¿A qué os suena? Si veis, está todo enlazado, el puzzle está ya hecho y trazado, siempre volvemos a lo mismo. El problema es que estamos tan distraídos, tenemos tan poco foco, que perdemos la oportunidad de afrontar lo real. Y entonces ya no es el problema lo real, es que nos hemos distraído de lo real. Y eso lleva a que millones de personas estén sufriendo ahora mismo cosas que no deberían estar sufriendo porque son totalmente evitables. Luego, para poder evitar el sufrimiento, tenemos que entrar en la conciencia de lo real, la Red Pill. Bueno, vamos a empezar a leer los comentarios y a responder lo que sean preguntas. Bueno, vamos a empezar, los voy a leer todos y los que sean preguntas pues los contesto. God on My Wall dice: mil gracias Luhmann por tu labor altruista de hacernos mejores homínidos. Soy fiel seguidor de tu canal de Hombre Sigma, mucha suerte y fuerza como siempre. Pues gracias a ti, God on My Wall. A continuación, Borja Peña dice: disfruta haciéndolo, tiene edad para ello. Se refiere a que acabo de montar el podcast en el canal de la Luhmann Radio News. Dice: intenta buscar sinergias con otros canales de YouTube. Bien, perfecto, esa es la idea. De todas maneras, este es un mundo muy complicado. Es decir, que lo que yo estaba hablando al principio también se aplica a YouTube. La mayor parte de los youtubers pues no pasan de un mes. Es decir, que aquí quedamos el resto y del resto se van quedando muchos por detrás.
Es extremadamente difícil. Me sigue diciendo Borja, dice, tú eres un líder, tienes la capacidad para dirigir y motivar, en este caso a todos tus seguidores, que somos miles. Bueno, primero decir que el liderazgo tiene su precio, no es gratis. No obstante, yo puedo decir ahora mismo, porque no sé qué diré mañana, que está compensado, ¿vale? Es decir, que bueno, sí, estoy ganando más que perdiendo. Pero que sepáis que ser líder es una responsabilidad social, porque estás afectando a la vida de miles de personas. Hay comentarios que estoy viendo, que me están llegando por correo electrónico, de personas que están haciendo grandes cambios en sus vidas a raíz de los vídeos que pongo. Es más, sé que posiblemente tú seas una de estas personas, ¿no? Y aunque la responsabilidad siempre es individual, pues como líder uno tiene que ser muy cuidadoso, porque de alguna manera estás influyendo en los demás. Y vuelvo a repetir que sí, que es cierto que la responsabilidad siempre es individual y cada uno hace lo suyo, ¿no? Pero que debido a tu capacidad de influencia, el liderazgo tiene un fuerte peso de responsabilidad social. Aquí me dice otro amigo, dice, ¿habla de Jesucristo alguna vez, de su importancia, de su mensaje? Bueno, pues sí, en algún momento vamos a hablar de Jesús de Nazaret y vamos a ver pues qué valores tenía y la importancia de su mensaje, sí, sin duda lo haremos en algún momento. Manuel Hernández nos dice que en un comentario dice, gracias al desapego, tanto racional como emocional, las situaciones se vuelven más manejables y todo aflora con más lucidez y claridad. Y por último, la verdadera libertad tiene que ver más con la creatividad que con el determinismo. Bueno, vamos a ver. A todos nos toca como asignatura vital antes o después, mejor antes que después, el desapego emocional. Señores, el desapego emocional es lo que yo siempre estoy hablando de dependencia emocional de los hombres a las mujeres. Los hombres estamos condicionados, especialmente por nuestra cultura, a caer en apego emocional o dependencia emocional con las mujeres. Luego, a todos los hombres nos toca la asignatura obligatoria del desapego emocional versus la dependencia emocional. Esto es tan importante que en la Academia Luhmann voy a dedicar una masterclass y posiblemente un mastermind al tema este de la dependencia emocional, ¿vale? Lo voy a decir otra vez, no te va a quedar más remedio que como persona o como hombre trabajar este asunto. No te queda más remedio que trabajar el desapego, y lo sabes perfectamente porque tiene que ver precisamente con el apego o con la falta de desapego, con la dependencia emocional. Cuando una persona empieza a ser independiente desde el punto de vista emocional o se va desapegando, de repente tiene mucho tiempo y mucha más energía en su vida, porque todo ese tiempo que antes empleaba en el apego emocional, en sufrir por afecto en definitiva, o en sufrir por dependencia emocional, especialmente los hombres hacia las mujeres, pues esa energía, ese tiempo que antes se te iba en tu dependencia emocional, pues ahora puedes emplearla en lo más importante, que eres tú. Por eso siempre estoy diciendo, tú a lo tuyo. En definitiva, el desapego emocional no solamente minimiza grandemente tu sufrimiento emocional, sino que te deja un hueco, un vacío de energía y de tiempo que puedes emplear en construir cosas positivas. Puedes dedicarte a construir otras cosas de tu vida que nunca tuvieron espacio ni tiempo porque estabas excesivamente pendiente de buscar atención, validación y afecto en las mujeres. Ojo a lo que acabo de decir. Dejar la dependencia emocional tiene dos grandes ventajas. Una, que vas a dejar de sufrir muchísimo e innecesariamente, y de que toda esa energía que antes se te iba en sufrir innecesariamente, ahora vas a poderla aprovechar en tu propia construcción personal. Para acelerarlo todo eso, estamos haciendo el training de masculinidad positiva en el siglo XXI, que estamos haciendo los domingos en el canal de Hombre Sigma.
y que ahora vamos a acelerar pues gracias a las masterclass que vamos a abrir en pocas semanas en la Academia Luhmann. O sea, la idea de la formación es: vamos a intentar dejar de sufrir cuanto antes. Es decir, ¿podemos evitar el sufrimiento humano? No. Pero sí podemos aprender cuanto más rápido, mejor, a dejar de hacerlo. ¿Ok? Ese es el objetivo del Luhmann Project a través de toda la formación. Del canal de hombresigma.com, de los vídeos, del libro, de la academia. Vamos escalando, ¿vale? Es decir, que aquí cada uno va entrando un poquito a poco. Uno entra un día por un vídeo, luego se compra el libro, del libro salta a la academia, en la academia hace una masterclass o un mastermind o hace un mentoring conmigo. Todo esto es escalado. La intención es ofrecer los suficientes recursos para que cuanto antes dejemos de sufrir, que es lo que nos está matando. Y esto es literal. Está más que demostrado desde la neurociencia que el principal factor que no solamente crea y mantiene enfermedades es el estrés. El estrés hace que aparezcan muchas enfermedades y las que no hace que aparezcan las mantiene. Nuestro mayor enemigo a nivel biológico y psicológico se llama el estrés, porque es causante de enfermedades y las que no causa las mantiene y dispara, ¿vale? Luego estamos aprendiendo a sufrir menos precisamente por salud mental y física. Dice Rodolfo David Coronado: las píldoras rojas, entre más dignos, más conscientes y más libres nos sentimos, más nos adictan. Bueno, pues sí, pero es una buena adicción, es un buen vicio. Yo os invito a que os hagáis todos red pillers, porque se vive mucho mejor, aunque al principio son complicadas. De hecho, en la manoesfera se habla de la red pill rage, que es ese cabreo que te pillas las primeras veces que pillas ciertas píldoras rojas, porque es tan potente descubrir la realidad que muchas veces te cabreas como diciendo: bueno, y si esto era así, ¿por qué no me lo han dicho antes? ¿Por qué yo no me he enterado antes? ¿Por qué no me lo han contado? Y cuando lo descubres tú dices: ostras, vaya cortapuntos, ¿no? La red pill no es agradable, te puede llevar incluso a sentirte muy mal y a cabrearte muchísimo, de ahí lo de la red pill rage. Pero señores, mejor cuanto antes para poder vivir mejor cuanto antes. Entonces, si uno tiene que hacerse adicto, pues que sea de la realidad, de la conciencia, del ser conscientes, ¿vale? Qué buena adicción, hacerse consciente. Muy bien, el amigo Pinturas de Costa Rica, que es un veterano en la red de hace ya muchos años, es uno de los primeros, me dice: me suscribo, saludos. Pues Master, te devuelvo el saludo. Barroco Beats dice: excelente Luhmann, identidad, sentido y dirección. Señores, nuestro trabajo diario es construir una identidad, un sentido y una dirección. Y voy a gastar un minuto en esto porque es fundamental. Cuando en el canal de hombresigma.com, en el que cada vez vamos a ir a más, estoy diciendo que desarrolles núcleo, frame, lo que te estoy diciendo, y ya te lo voy a decir de una manera más clara, porque aquí vamos escalando, es que crees identidad, sentido y dirección. La fortaleza de un hombre está en su poder para crear identidad, sentido y dirección. Eso es el núcleo de un hombre. Un hombre que se mueve por el mundo sabiendo quién es, aunque lo esté construyendo a diario, sabiendo qué sentido tiene su vida, aunque lo esté construyendo a diario, y yendo en una dirección que puede cambiar a diario. Pero vamos sobre la base y el núcleo de una identidad, un sentido y una dirección. Señores, eso es fortaleza. Tener foco para centrarse en la construcción de la propia identidad, sentido y dirección. Nada es más importante que esto, porque luego sobre este núcleo, ese fundamento de identidad, sentido y dirección propia, uno lo construye todo con fortaleza. Uno construye su vida personal, su vida social, sus relaciones de pareja, sus relaciones familiares, su economía, su profesión, su trabajo, sus relaciones personales, su futuro. Señores,
El núcleo se llama identidad, sentido y dirección, y a partir de ahí construimos el resto. ¿Con qué problema nos encontramos en la mayoría de los seres humanos? Pues que nadie está construyendo identidad, sentido y dirección, y peor aún, han creado tu identidad, han creado tu sentido y han creado tu dirección. No eres quien tú quieres ser, eres quien quiere que sean otras personas. El sentido de tu vida no lo has creado tú, te lo han creado a ti. Vives el sentido de vida de otras personas. Y la dirección de tu vida no la escogiste tú, la escogieron por ti. Esto es una gran red pill, ¿verdad? Lo que estábamos hablando antes, y esto duele muchísimo. Entonces, a raíz de que tú descubras que estás viviendo la personalidad, el sentido y la dirección que te han puesto otros, a raíz de esa red pill, ¿vale? Que va a hacer que estalle tu cabeza, pues podrás decir, pues ya no. Y a partir de este momento, ¿qué hago? Pues creo una identidad, un sentido y una dirección, que es lo que estamos haciendo en el canal de hombresigma.com todos los domingos. Pero vamos poquito a poco, porque la mayor parte de los seres humanos y de los hombres que estamos trabajando en ese canal, pues estas cosas hay que llevarlas poquito a poco, porque si las dices de golpe, el cerebro no la procesa. Es como contarle a un niño de 5 años cómo se hace una raíz cúbica. No podrá entenderlo en la vida porque todavía no está preparado. Pues esto es lo mismo. ¿Podría ir mucho más rápido? Claro que sí, pero tengo que ir muchas veces a la velocidad del más lento para que nadie se quede por detrás. Y como estamos siempre aprendiendo por niveles, no importa que volvamos al mismo asunto, porque ese asunto siempre tiene más profundidad. Por eso los capítulos del libro tienen su poder en la relectura. Relee el capítulo del libro, no importa que sea este domingo o de otro domingo. El libro está escrito, el libro es una Biblia de la masculinidad, está hecho para que lo tengas en tu mesilla de noche o en tu bolsa de deporte o en tu mochila de trabajo, donde sea, para que lo tengas en constante revisión. Cuando no sepas qué hacer, abre el libro al azar y lee, o coge un capítulo que tú sabes que ya te ayudó antes, porque ese día el capítulo será diferente para ti porque tú eres el diferente. El libro es un espejo que está hecho para acompañarte, para reflejarte. El libro casi es una neurona espejo, ¿vale? No es un libro de lectura, es un manual de entrenamiento que te va a servir durante años. Y lo que te va a parecer más increíble de todo es que vas a volver al mismo capítulo una y otra vez y vas a leer cosas diferentes, porque tú eres diferente, porque has crecido. Esto es algo que se nota con el tiempo, ¿vale? Todavía llevamos poco tiempo trabajando, llevamos un par de meses trabajando con el manual, pero cuando llevemos 6 meses o un año ya veréis que es increíble cómo habéis crecido en vuestra masculinidad positiva, cómo os habéis hecho hombres más fuertes, con fortaleza mental, emocional y física, y cómo tenéis un núcleo fuerte y poderoso de identidad, sentido y dirección. Esto que estoy diciendo no tiene precio. Solamente cuando lo tengáis, lo apreciaréis. Cuando alguien no tiene algo, no lo aprecia, no lo echa en falta, porque no puede valorarse lo que no se tiene. Cuando tengáis esa identidad, sentido y dirección que estamos trabajando tan duramente y tan consistentemente, domingo tras domingo, a través de los vídeos, del libro y de la academia y de las masterclass y de los mastermind, del mentoring y del training, o sea, todo eso que he dicho va dirigido a una única cosa: que seas un hombre fuerte y poderoso, con identidad, sentido y dirección. Son palabras que vamos a empezar a manejar mucho a partir de ahora. Hasta ahora estaba calladito porque el aprendizaje es escalado, ¿vale? Pero ya veréis cómo hay profundidad en cada cosa que digo, y luego hay más profundidad y más, porque el aprendizaje no se acaba nunca. Cada capítulo del libro es una especie de agujero infinito, insondable de autoaprendizaje. Nuestra amiga Identifícate, que ya sabemos que se llama Marichuy, nos dice: gracias, doctor Luhmann, este podcast es genial para la tribu Luhmann. Pues sí, amiga Marichuy, aquí la intención es hacer tribu, es decir, que vivimos en un siglo en el que todo tiende a la individualidad y a la soledad. Vivimos en el siglo de los solitarios y vamos a más. Es decir, que estamos al principio de esta tendencia. Esto es nada
para lo que va a ser dentro de 5, 10 años y no digamos la próxima generación. Vamos a un mundo de solitarios, lo cual no tiene por qué ser un problema si se gestiona bien. Entonces, vamos a hacer tribu para aprender a gestionar esa soledad a la que vamos todos, soledad que no tiene por qué ser negativa, ¿ok? Y la tribu en ese sentido siempre da un soporte social, es un sitio en el cual te sientes identificado con otros que son como tú o tienen experiencias como tú, ¿vale? El objetivo de este canal de YouTube, en paralelo a hombresigma.com, este canal de la Lumen Radio News, pues es precisamente crear comunidad, crear esa tribu Lumen. Estamos empezando, pero ya veréis cómo en unos meses pues esto forma parte de la vida diaria. Rodolfo David Coronado dice que la sociedad actual es adicta a la píldora azul. Pues sí, ya sabéis que lo sencillo, lo cómodo es no ser consciente de lo real, porque al principio duele y aunque a medio y largo plazo sane y te salve, pues en el corto plazo la píldora roja duele, ¿no? Mientras que la píldora azul pues es todo lo contrario, es tú tranquilo, relajado, no pasa nada, mira en otra dirección, no afrontes los problemas, respira, relájate, haz mindfulness. No tengo nada contra el mindfulness, lo que pasa es que estamos en la cultura de una excesiva relajación. La relajación tiene su sitio, claro que sí. De hecho, yo mismo le he enseñado a mucha gente a trabajar las técnicas de relajación y de respiración, porque evidentemente pues tiene su momento y su lugar, ¿no? Pero ya estamos estamos muchas veces en el otro extremo, en el que ya nos hemos relajado tanto, después de respirar tanto, que nos hemos vuelto tontos, es decir, ya nos mata hasta una mosca, ¿no? Entonces, cuidadito con relajarse demasiado. Antonio de Goubela pregunta: buenas, señor Luhmann, ¿por qué las mujeres buscan hombres casados? Gracias, fuerza y honor. Por cierto, qué bueno que ya en cientos de lugares, incluso cuando yo no estoy presente, la gente ya se despide diciendo fuerza y honor. Esa es la fuerza del branding, la fuerza de crear comunidad, la fuerza de crear tribu. Ya la palabra fuerza, la frase fuerza y honor tiene un contexto, tiene un poder, tiene una energía. Estimado Antonio, las mujeres no buscan especialmente hombres casados. Lo voy a contar muy rápido porque no es el sitio, pero sí quiero dejar una indicación rápida. Tanto hombres como mujeres no escogemos de quién enamorarnos, es un proceso que hace en automático nuestra genética. Y luego esa persona estará casada o no y será o no. De hecho, nos enamoramos de una idea, de un ideal, de una proyección mental. No nos enamoramos de la persona real. Por eso ya luego no importa si está casada o no. Es más, podemos muchas veces decir, yo con un casado jamás. Pero luego te pillas el punto emocional, el punto romanticoide, y te enamoras hasta las trancas. Y ya como estás proyectando, pues ya si está casado o no, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, las mujeres, como los hombres, nos enganchamos emocionalmente de forma automática. No hay un proceso de, pues voy a por los casados porque me gustan. No, te enamoras en automático y luego veremos qué es lo que hay. Sí tengo que decir que hasta cierto punto, y esto no es determinante, pues una persona que sea atractiva para otras, pues lo hace mucho más atractiva. Es decir, que forma parte del carisma ser atractivo para muchas personas. Si un hombre es atractivo para muchas mujeres, es un hombre muy respetado entre los hombres, pues es un hombre que gustará mucho, que tendrá un atractivo natural tanto para los hombres como compañeros, como para las mujeres como potenciales parejas, ¿vale? Pero eso se llama estatus y ya es otra historia de la que hablaremos otro día. Pintura de Costa Rica, hola Máster de nuevo. Por cierto, recomiendo el canal de Pintura de Costa Rica porque mi amigo Máster, ya lo considero un amigo aunque sea en la distancia, suele hacer directos o debates muy interesantes, lleva ponentes muy interesantes y son de esos debates que merecen la pena, ¿vale? Porque la mayor parte de los debates, tanto fuera de internet como dentro, pues son ruido. Pintura de Costa Rica, el señor Máster dice: en algún momento de la vida vale la pena hacer un alto, reflexionar y si es en el sofá, pues mejor.
Pues sí, este comentario lo hace porque en el podcast número 2 pues había un amigo que decía pues, que estaba pasando por un mal momento vital y que le costaba mucho trabajo salir del sofá. Y bueno, sí es cierto, y esto también lo voy a decir muy rápido, que a veces la vida te va a parar sí o sí, y te va a parar porque necesitas reflexionar. Esto no tiene nada de metafísico ni de kármico, esto sencillamente es que estás haciendo un montón de cosas, te estás metiendo en un montón de líos y llega un momento en que los líos o lo que te has metido te va a parar porque ya es demasiado, que por cierto es uno de los peligros que yo corro en el Luhmann Project, meterme en demasiadas cosas, ¿no? Que me terminen complicando la vida hasta el punto de que me afecten a mi salud mental y física. Entonces, temporada de sofá es momento para pararse a reflexionar, pues claro, de hecho yo lo llamo, y lo estoy trabajando con los hombres en el canal de Hombre Sigma, el descanso del guerrero. El guerrero no está siempre en guerra, el guerrero no siempre está dando la talla, el guerrero no siempre está siendo fuerte. Es decir, que los valores que estamos trabajando no tienen que ser mantenidos el 100% del tiempo. Es imposible porque la fisiología humana sencillamente no puede. Como siempre vamos a echar mano de la ley de Pareto 80-20, ¿vale? Cuando no sepáis qué hacer, no sepáis los porcentajes o los datos, cogeros un 80-20 como punto de partida, ¿vale? Porque generalmente se acertará, luego habrá que aproximarlo a lo real, ¿vale? Porque estamos simplemente partiendo de algo que facilita en la mayor parte de los casos. Total, que nos quedamos con un 80-20. Entonces, 80% del tiempo en acción y 20% de descanso o sofá, o como cada uno quiera planteárselo. Aquí hay una sabiduría, ¿vale? Es decir, que no tenemos que estar en acción hasta que estemos tan reventados que caigamos encima del sofá medio muerto y tardemos un mes en reaccionar, ¿no? No. Podemos programar con cierta sabiduría porque cuando somos conscientes sabemos, ya nos conocemos, sabemos cuánto tiempo podemos estar en acción y cuando nos toca descansar. Bien, pues con esa sabiduría basada en la autoobservación, ¿vale? Que no tiene ningún misterio, es pura autoobservación, ser consciente de mí mismo en unos niveles muy básicos, pues uno programa sus tiempos de actividad y sus tiempos de descanso. Y terminamos con un largo comentario que hace nuestro amigo Joaquín Proti. Dice: hola Luhmann, me surge una duda a raíz de lo expuesto en este podcast. Queda más claro que el agua el mensaje de construir identidad, sentido y dirección. Supongo que lo vas a tratar en futuros vídeos, ni lo dudes. De hecho es el centro del training que estamos haciendo todos los domingos en el canal de hombresigma.com y es el centro de las masterclass y de las masterminds que vamos a hacer en la academia, es decir, que ni lo dudes. Dice: si es así, no te gastes en contestar. Si es así, no te gastes en contestar. De no ser así, sería interesante que contemples hacer un vídeo exponiendo qué es lo que entiendes por ese término de qué es la identidad, qué es el sentido, qué es la dirección. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, amigo Joaquín, porque no me voy a gastar, ¿vale? No me voy a gastar, porque vamos a estar durante meses trabajando en lo que es la identidad, el sentido y la dirección de una manera súper aterrizada en la vida práctica y tirando siempre al estoicismo. Ya sabéis que estamos haciendo estoicismo en tiempo real, no tengo que decirlo más veces. Es más, el estoico es el hombre que ¿qué hace? Pues construye identidad, sentido y dirección. No importa que escribiera 4 o 5 libros hace 3000 años y fuera el referente de su escuela filosófica, da lo mismo. O sea, tenemos a un ser humano que se enfrentó a una red pill de aquella época y tuvo que construir con lo que tenía su sentido, su identidad y su dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí o sí, porque si no otro te va a construir tu identidad, tu sentido y tu dirección, y te aseguro que no te interesa descubrir con 40, 50 y 60 años que has estado viviendo la vida de otro, no la tuya, que has estado viviendo la identidad de otro, no la tuya, que has estado viviendo el sentido y la dirección que te creó otro. Te aseguro que no tiene nada de gracia esa red pill, ¿vale? Entonces, vamos a construir de forma consciente una identidad, un sentido y una dirección. Y vamos a hacerlo de forma consciente, digna y libre. Amigos,
Y ya veis que aquí me despido de una manera diferente. En el canal de hombresigrma.com pues siempre me despido diciendo fuerza y honor, porque es muy contextual de lo que hacemos allí. Aquí pues me despido con lo que es el lema del Luhmann Project. Por eso aquí me despido deseándoos pues un día consciente, digno y libre. Amigo, nos vemos en el siguiente podcast de la Luhmann Radio News.